ejemplo, la realidad que tenemos nosotros acá a los pies del Cerro Chuño. El basural acá es característico de esta toma. Estamos hablando, insisto, y lo mencionaba al inicio de este móvil, de una toma que no es VIP, es precaria, es un poco más arriba el nivel que los de un ruco, para que ustedes se hagan una idea. Y todo este basural sigue por completo hasta arriba, hasta las casas. Al fondo vemos cómo detrás de ese kiosquito que está amarillo, vemos cómo hay una demolición en ese terreno. Esa demolición, muchachos, fue en 2022, de las primeras intervenciones que se hizo acá por parte de la Policía de Investigaciones. Demolición, como relataba Naomi Riquelme, que era de las viviendas sociales que fueron tomadas en su minuto cuando estas personas que tenían sus casas tuvieron que irse por problemas de salud. Fue ahí la primera demolición. Después de eso no se ha hecho más, no se ha podido intervenir más en esa materia, en esa demolición. Y la verdad es que la realidad en este lugar es bastante impactante. La expansión que ha tenido esto ha sido paulatino y progresivo sustancialmente con el pasar del tiempo. De hecho, si nos vamos más arriba, cero arriba, la expansión es hacia allá. Vemos cómo el Cerro Chuño se expande en esta toma hacia lo que es la loma de este cerro, que es principalmente pura arena, suelo que es contaminado con plomo y con arsénico. Muchachos, acá también es lugar donde llegan cables de cobre para desmantelarlos y vender el cobre. Además, todo el cable robado de esta región llega hasta acá, hasta Cerro Chuño. Hablemos de otra cosa, autos robados también llegan acá a desmantelarlo. Entonces, acá hay una serie de incivilidades que evidentemente van más allá de lo que podamos hablar del crimen organizado, ¿no? Del tema de los gallegos, que recordemos también encontraron a una persona fallecida en una maleta. En fin, acá hay muchas incivilidades que se registran, muchachos. Lo que vemos en imagen en vivo de Jimmy es la quema de basura. Cuando tú te acercas acá a este lugar, lo primero que notas es la quema de basura. Ves hileras de humo, muchas veces son blancas, otras veces son negras. ¿Por qué? Porque acá no llega evidentemente la basura a recolectar, y si llegara, son amenazados por las personas que están al interior de este lugar. Entonces, tienen que quemar la basura que está acá en este lugar para poder deshacerse de ella. Por eso que también les mostraba el basural que veíamos nosotros acá en este sector. Muchachos, José Karen, no hay conectividad eléctrica. Las personas que tienen energía eléctrica se cuelgan de la luz pública. Tampoco hay alcantarillado, muchachos. Nosotros estuvimos ayer con la ministra recorriendo los callejones, los pasajes. Veíamos el agua servida, José Karen, pasando por la tierra, por la superficie. Acá hay un tema de sanidad, aparte de lo de seguridad, que también es impactante. Por eso que también estaba el ministro acá, y les doy el paso a ustedes también para el análisis. Estaba el ministro de Vivienda acá para tratar de reubicar a las familias que primeramente tengan niños y guaguas. Acá hay muchos lactantes, muchos niños, hay demasiado, algunos que son extranjeros, otros que nacieron acá en Chile, que tienen la nacionalidad, pero que sus padres, por ejemplo, no están regulados. Entonces acá es sumamente complejo lo que está pasando, muchachos. Oye, complicadísimo. Las imágenes que nos llegan son realmente impresionantes. Habíamos mostrado algo la vez pasada, pero mira, acá uno, ¿no es cierto?, se enfoca en algunos sectores y la descripción de la Darinka. Está Sabas Chaguán con nosotros. ¿Cómo estás, Sabas? Oye, a propósito de la visita de la ministra de Seguridad, a propósito también de la visita del ministro de Vivienda, ella fue fiscal en esta zona, porque durante tanto... Creo que fue ahí, ¿no? En Arica. Ella fue fiscal en Tarapacá. Y después la nombraron fiscal regional en Tarapacá. Ah, ya. Entonces, claro, hay una preocupación especial por este sector. Sí, conoce el sector, claro. Conoce el sector. Oye, y como bien describía ahí la Darinka, se está avanzando ahora en saber quiénes viven realmente ahí, porque no tenemos mucha noción de eso. O sea, se habla así de la presencia de bandas de crimen organizado. Sí, mira, Karen, la semana pasada hablamos también de esta toma, a propósito de otro tema. Hay que empadronar, porque no se sabe cuánta gente vive ahí. La cantidad de niños que decía Darinka, porque además recordemos que ese terreno surge todo el problema, o gran parte del problema de la contaminación surge cuando Chile acepta, firma un contrato con una empresa sueca, porque en Suecia no podían disponer de esos residuos que tenían plomo y arsénico, y disponen no me acuerdo, en la época del presidente Frei,
Ruistales o... Pero discúlpame, son terrenos fiscales, ¿no? Eran terrenos fiscales, tengo entendido, sí. Sí. Ya. Y después la gente empieza a desarrollar cáncer por el plomo, los niños, etcétera. Y la gente es movida a otro sector que se me olvidó el nombre, pero la otra vez lo comentamos, que se ve de ahí. Y estos terrenos ocupados son tomados, ¿ya? El tema es que junto con la inmigración irregular llegó mucha inmigración, aparte irregular, delincuente. Tenemos al Tren de Aragua instalado en el Cerro Chuño, instalado plenamente. La Fiscalía tuvo un gran éxito y condenó a más de 30 personas integrantes del Tren de Aragua. Y acuérdate que son tan brutales que había cadáveres metidos en barriles, enterrados vivos, etcétera, etcétera. Hubo un gran éxito, pero ahora está resurgiendo, hay crimen organizado, está comprobado que hay crimen organizado, hay tráfico de droga, y lo que decía Darinka, no dejan entrar ni la basura quiere ayudarlo, no lo dejan entrar porque no quieren que se vea lo que están haciendo. No tienen agua potable, y ya esto es como la Edad Media, porque el agua escurre, usada, ¿cómo se dice? Agua servida. Y con todo lo que eso significa para la salud pública, además, ¿no? Darinka tiene mucho material, ha investigado el tema durante algunos días, así que nos puede a esta hora poner en contexto, Darinka. Sí, José, lo que pasa es que acá también, y nutriendo el diálogo que están teniendo ustedes en estudio, acá tenemos desde crimen organizado hasta una señora que sabía que venía ilegal, sabía que venía una toma y que trajo a sus niños acá. O sea, el rango es demasiado amplio de lo que se vive acá en el lugar. Entonces, por ejemplo, ayer, cuando fue la ministra, había una vecina que encaró a Carabineros y también a la ministra, porque estaba ahí, y en el fondo le dijo, es que yo no puedo irme con mis niños que están acá. Y yo le pregunto a la señora, ¿usted viene ilegal? Sí, no estoy con papeles, pero mi hija es chilena, nació acá, tiene carnet chileno, perfecto. Pero le decíamos, ¿usted está en una toma? ¿Lo sabía? Sí, sabía que era una toma, pero no sabía que estaba el suelo contaminado y que por eso aquí las personas habían ido años atrás. Entonces, acá, insisto, entendiendo de base que están en una toma y que es ilegal por su nombre, acá hay gente que está de allegada y gente que está del crimen organizado Tren de Aragua. Esa es la brecha que existe en este lugar en donde estamos nosotros. Si bien la intervención de la PDI acá ha sido bastante efectiva con respecto al crimen organizado, evidentemente que acá se registran incivilidades propias como lo es la propia toma, y también lo que yo les mencionaba del tema de los cables con cobre, el tema de los autos robados que acá los desmantelan para vender las piezas después. En fin, acá también hay un sinfín de incivilidades que se registran acá. Muchachos, cuando se desalojan a las personas que vivían en estas viviendas sociales, que estaban en todo su derecho de tener esas viviendas sociales, ellas tenían todos los papeles, todo perfecto, las sacan de ahí por un tema de salud. Cuando se desocupan esas viviendas, empieza la toma acá en este lugar. Empieza la toma con estos edificios que estaban levantados, porque si tú te metes acá, ves que son viviendas de material liviano, pero entre medio ves un par de edificios, un par de casas que son estructuras sólidas. Esas son las viviendas sociales que yo les menciono. Comenzó ahí, en ese núcleo, en ese epicentro, y después fue agrandándose más. Y como decía Sabas, esa ampliación de toma es por la llegada del crimen organizado. En el fondo, no solamente eran extranjeros, sino que además era la llegada, en este caso, del narcotráfico y del Tren de Aragua que estaba acá en este lugar. La PDI, tengo entendido que no descarta que se haya eliminado por completo la eliminación en el fondo del Tren de Aragua. No se descarta eso. ¿Por qué? Porque se van unos y entran otros. Quiero que pasemos a revisar las declaraciones por parte de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que dio al momento de fiscalizar y empadronar a las personas durante la jornada de ayer. Ella, insisto, ingresó con sus equipos acá, estuvo recorriendo lo que es el Cerro Chuño y estuvo también hablando con algunas personas. Revisemos ese momento. Nosotros tenemos que recuperar los terrenos que se encuentran tomados por distintas personas, terrenos que no les corresponden, eso es. Y el día de hoy nos reunimos tanto el gobernador, el delegado, Carabineros de Chile, Policía, Ministerio de la Vivienda, distintas instituciones para ver cómo abordamos este desalojo de la forma más responsable
y también establecer las medidas para que en definitiva no se vuelvan a tomar estos terrenos que están contaminados. Por lo tanto, las personas no pueden vivir acá, no solamente porque no corresponde que vivan en cuanto a que no es de su propiedad, sino porque hay un tema de salud importante. Y por lo tanto, el gobierno está haciendo lo que no se ha hecho hace mucho tiempo, que es tomar las decisiones con responsabilidad, realizando desde distintos puntos de vista o distintas instituciones para que esto no vuelva a ocurrir. Así que, reitero, esto está haciendo con mucha responsabilidad. Acá hay un tema de seguridad importante, pero también de salud. Muchachos, acá funcionarios municipales del vertedero han sido amenazados por estas personas que viven acá. Han sido amenazados de muerte a los funcionarios del vertedero. Por eso es que ellos tampoco ya intentan siquiera acercarse hasta este sector. Es parte de los elementos que me voy acordando porque son demasiados los elementos que ocurren acá en este lugar. Ahora, yo tengo aquí, y esto no lo pudimos preguntar a la autoridad, a lo mejor Sabas puede analizarlo mejor. Acá, fíjate que se apela, José Karen Sabas, a sacar a estas personas porque están en toma, ok, de base, pero también apelan a la salud de las personas por el tema del plomo y del arsénico de este suelo contaminado, esto cosa que respiran y se van enfermando crónicamente. Entonces, muchas personas ayer tenían la duda de que si los sacaban por salud o por un tema de ilegalidad, porque por salud, a lo mejor las personas después, cuando las saquen y demuelan todo esto, van a comenzar a exigir más medidas por el tema sanitario. Entonces ahí finalmente se genera un juego medio extraño, muchachos, porque lo sacan por ilegal o por sanidad. Siento que ambas están en carriles distintos, pero que van finalmente en paralelo y que llegan a un punto en común. No sé si Sabas por ahí a lo mejor tiene algún análisis al respecto. De todas maneras, mira, yo creo que ya hacer vivienda social en un lugar que está contaminado con arsénico, con plomo, me parece una crueldad tremenda, ¿no es cierto? Pero de alguna manera le dieron como el visaje al lugar para ser habitable. O sea, creo que ahí hubo sí, mira, hay algo raro. O delito, no sé. Un error gravísimo, por decirlo menos. Y como decíamos, las pruebas de alternativa, digamos, a Darinka, todas las anteriores. O sea, todas las razones que ella dijo son para reubicar a esa gente. Recordábamos lo tóxico que es el plomo, hay que decir el arsénico, pero el plomo, o sea, la semana pasada hablamos que una de las tesis de por qué cayó el Imperio Romano de Occidente era por las cañerías de plomo. Porque te afecta los huesos, te da cáncer. A los niños le impide la cantidad de casos de cáncer en niños ahí es gigante. Afecta el aprendizaje. Por supuesto, te provoca daños gravísimos y eso nunca debió autorizarse vivienda social ahí. Sí, nunca. Es bien cruel, ¿eh? Sí, es cruel porque además había informes, hay demandas, inclusive yo les conté que ya no me acuerdo el nombre, pero la empresa sueca que había firmado este convenio demandó al Estado porque no quisieron seguir recibiendo plomo y arsénico. Claro que no quisieron seguir recibiendo, se estaba muriendo gente ya se sabía. Entonces no le hicieron seguimiento a esa gente, a esa claro, familia. y es que hay que reubicarlo sí o sí, aparte de la seguridad por temas sanitarios. Ahora, es verdad lo que dijo Darinka, ha habido éxito el año antepasado, acuérdense lo que costó el juicio, hubo amenazas, tuvo que hacerse por vía telemática, porque inclusive trataron de rescatar a unos tipos que estaban presos y los tribunales están en el centro de Arica, entonces fue un juicio muy complicado, amenazaron a un fiscal que los trasladaron a Iquique. ¿Puedo pensar mal? Por supuesto. Y no te equivocarás, No, puede que me equivoque, si Piensa mal. Soy un ser humano falible. Y no es rara. Pero a mí siempre esto me huele a corrupción, fíjate. Porque cuesta entender que un núcleo delictivo de tamaña dimensión se desarrolle por tanto tiempo sin que nadie pueda hacer absolutamente nada. Eso habla de dos cosas, que son, no sé, ¿qué es peor? Si la 1 o la 2. 1, o el Estado es absolutamente fallido, que me parece triste, peligroso, doloroso e indignante. O 2, hay corrupción. No hay de otra. Porque tú no me puedes venir a decir a mí que se crea un núcleo urbano como el Cerro Chuño,
donde todo el mundo sabe de Arica y hasta Punta Arenas que están cometiendo delitos graves, gravísimos, y, oh sorpresa, nadie puede hacer nada y recién ahora aparece la ministra de Seguridad. Discúlpenme. O sea, quiero ser justo. Algo hicieron, tuvieron un éxito sonado las policías, hubo más de 35 condenados, desactivaron 2 células grandes. Pero mira la dimensión. Sí, pero lo que pasa es que siguieron entrando. Entonces hubo como un relajo, parece, no sé, pero la Fiscalía y la Policía creo pero que por eso te estoy diciendo, tuvieron un gran éxito. O el Estado es semifallido, ya, para darte el crédito, semifallido. Lo cual hay algo raro, sí. Es preocupante, digamos. O sea, no es grato tener que decir que hay un Estado fallido en Chile en relación a un territorio como este. O el Estado no es tan fallido y por alguna razón se hace el fallido, digamos. Que también sería igualmente preocupante, entendiendo que estamos hablando no de una población callampa donde hay cartereo, sino que donde hay transnacional criminal capaz de sobornar a quien se le pase por delante. Perdón que piense así, pero mira, bueno. yo me inclino en esta pasada, digamos, en general, por la situación país, me inclino por negligencia, por decisiones ideológicas poco acertadas. Me acuerdo de la declaración del exministro Jackson, que dijo que no iban a desalojar Toma, porque problemas de crimen organizado hay en Toma. Acuérdate la de acá de la de Cerrillo, donde enterraron al teniente Ojeda. Hay problemas en la quinta región, también ha habido tomas, ¿para qué decir la de San Antonio? Otras tomas, la que vimos en San Felipe el otro día. Lampa. El Lampa, por supuesto. Entonces, creo que puede haber corrupción. En alguna de ellas puede haber corrupción. O sea, pero yo siempre, no creo. Es que yo pero tengo la mente alcantarilla. Sí, pero igual tú sabes que yo tengo la mente alcantarilla. Está bien, pero siempre igual ando mirando debajo del agua. pero igual es preocupante, porque si no es corrupción, yo creo que no puede haber, hay corrupción en todo. Es un Estado, pero igual es negligencia, ¿sí? Es negligencia. Es un Estado fragilizado. Mirar para el lado, negligencia, no usar sus facultades. Sí. O sea, porque también hablamos, es cierto que todos los caminos nos llevan a la indignación acá. En muchas tomas que hicieron mucho con la pandemia. Sí, pero claro. la pandemia terminó hace 4 años. Exactamente. Eso, pero porque, mira, la Darinka ahí de manera bien brillante habla del momento en el que dejan estos desechos tóxicos ahí, ¿no es cierto? Después se construyen viviendas sociales, cuando se dan cuenta que era plomo, arsénico, a lo mejor, como dice el José, se sabía de antes, ¿no es cierto? No sabemos ahí a cambio de qué, porque, claro, pagó esta empresa, ¿no es cierto?, sueca, claro, por dejarlo. Alguien miró para el lado. Pero claro, queda ahí como estas cáscaras, ¿no es cierto?, de estas viviendas, y esas justamente son las que son utilizadas y empieza a crecer, como vemos ahora en estas imágenes. Volvemos contigo en vivo, Darinka, estamos en Arica. Claro, ese fue el origen, principalmente, Karen, que comienzan a sacar a las personas por temas de salud y se toman finalmente estos departamentos, o sea, estas casas, estas estructuras sólidas que están acá, que no logran demoler a tiempo, ¿verdad? Porque lo que mostrábamos nosotros antes era una planicie en donde habían logrado demoler un par de casas, pero no era la totalidad, no era la mayoría tampoco. Entonces, dado eso, comienzan a tomarse y después de eso, en esta ampliación, llega el crimen organizado acá a este lugar. Miren, tenemos también declaraciones por parte del gobernador de Arica y Parinacota. Estuvo también en esta fiscalización que se dio ayer durante la jornada con la ministra. Veamos qué visión tiene él con respecto a esto, porque la verdad es que la presencia de la autoridad estatal acá fue bien potente y ellos también fueron parte de eso. Revisémoslo. E informar a todas las personas de Cerro Chuño que esto se va a desalojar y demoler. Por lo tanto, aquí hay que hacerlo de manera progresiva, secuencial, pero también que ustedes entiendan que esto es del Estado y esto está contaminado. Por lo tanto, hay que recuperarlo para poder hacer todas las remediaciones correspondientes y devolvérselo a toda la región para construir infraestructura pública, recuperar este foco de inseguridad y, por supuesto, restablecer el orden, la ley y la seguridad en Cerro Chuño. Aquí hay un plan interinstitucional donde es muy importante que cada ministerio, cada secretario regional ministerial, cada autoridad podamos tener la misma línea, el mismo objetivo y la misma estrategia, porque evidentemente los niños, los adultos mayores y las madres son muy importantes, pero hay que cumplir con la ley y hoy día el llamado de todas las autoridades es a atender, a abordar y solucionar este problema. Muchachos, ayer también, como yo les mencionaba al inicio de este móvil,
les había comentado que dentro de todo esto había mucha gente que se acercó, mucha gente que estaba siendo empadronada, interrogada, le pedían la cédula de identidad, el nombre, de dónde viene, cuántas personas viven en ese domicilio, en fin, nacionalidad, todo para entender a las personas que estaban viviendo ahí y tener la data, ¿ok? Eso lo estaba haciendo la Policía de Investigaciones, lo estaba enrolando. En ese momento se acerca una madre que venía de Perú, en donde encara un poquito a la ministra y a la autoridad que estaba ahí, que era Carabineros, y les dice, bueno, yo no me quiero ir de acá, ¿por qué me tengo que ir de acá? Yo no tengo dónde irme, yo no soy como las otras personas que tienen a dónde vivir después, yo tengo hijos, en fin, un sinfín de argumentos, en donde la ministra fue clara y le explicó, bueno, usted está acá en esta toma ilegal, en donde usted se tiene que ir, y además le explicó el tema de salud. Y fíjate que ahí ella como que un poco entendió la gravedad del asunto, ¿no? Que los niños se podían enfermar, que las guaguitas que tenía ella también podían tener algún tipo de enfermedad crónica. Entonces comienzan a tener este diálogo con las personas ahí, que era bastante interesante. Por eso yo les mencionaba y les recalcaba estos dos caminos que ellos están teniendo, que es primero lo que es la seguridad y por otro lado también la salud. Miren, pasemos a revisar esas declaraciones por parte de la vecina en ese momento. Le estoy pidiendo que realmente hay personas, escucho pronósticos de otras personas que si la sacan de acá del Cerro Chuño tienen donde estar en otro lado, pero en mi caso lo hablo porque tengo 3 niñas y de verdad no tengo donde estar. O sea, si a mí me desalojan de acá, diría yo, porque yo tengo una tienda acá y yo con lo que gano allí 15, 20 mil pesos al día, a mí no me alcanza. O sea, si yo salgo de aquí, ¿en dónde montaría yo otra tienda o otra fuente de trabajo? ¿Y cómo dejo a mi niña sola mientras trabajo? No me dijeron que esto estaba contaminado como con polimetales, pero en el tiempo lo fui entendiendo que sí era así, pero, o sea, entiendo la parte que dicen que los niños padecen, pero por otra parte, gracias a Dios, yo con mis hijas nunca he tenido esa... ¿Pero sabías que esta era una toma? Sí, sabía, estaba muy clara que era una toma. A ver, yo creo que acá es importante hacer varias apreciaciones que la verdad que lo vamos a repetir, ya lo hemos conversado antes, pero me parece que es una aproximación sensata. Hay que hacer una división entre lo moral y lo legal, partamos por ahí. La señora tiene muchas aprensiones morales, dónde voy a tener a mis niños, cómo voy a poder vivir, apreciaciones morales o deseos sociales o aspiraciones sociales o derechos sociales, como usted lo quiera llamar. Estamos en la previa de la Semana Santa, no voy a subir la voz, además que todavía estoy medio difónico, así que estoy tomado. Está tomado. Pero en el plano judicial hay que lograr entender que la dimensión jurídica pocas veces admite apreciaciones subjetivas. Entonces, la necesidad real... Puede haber una necesidad real o no, digamos. Yo no sé si la señora está diciendo la verdad o está mintiendo, no lo sé, no tengo por qué no creerle o creerle. Lo dejo ahí. Pero la necesidad no es un pasaje para cualquier cosa. Porque si fuese así, por necesidad, yo podría entrar a cualquier lugar y sacar cualquier cosa que yo necesito. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Que se genera una conversación moral a partir de un tema legal. A veces la moral y lo legal van juntos, sí. A veces no tanto. A veces no. Entonces, ella dice... Yo necesito trabajar, tengo a mis hijos, necesito un techo. Todas apreciaciones sociales, morales, entendibles, legítimas, razonables, pero que en relación al derecho a propiedad privada no dicen mucho, no aportan mucho más. No logra descuadrar el derecho a propiedad porque ella tenga muchas necesidades. ¿Me entiende? Entonces, me parece que hay que hacer esa apreciación a la hora de poder enfrentar una explicación como la que ella le entrega a Darinka. Y agrégale otro derecho, porque aquí lo que tú dices perfecto el diagnóstico para todas las tomas en general de Chile, sí. Pero aquí agrégale el derecho a la salud. Si se van a morir, si siguen ahí los niños se les puede dar cáncer. Claro, no es broma. Lo que pasa es que la señora no se da cuenta y dice, claro, mis niños gracias a Dios también. Y yo tengo un negocio. Pero se va acumulando. El efecto del plomo es acumulativo. Eso, pasan muchos años. Y ya una vez que están los huesos ya no se sale. Ahora, la pregunta es la siguiente, me hago una pregunta. ¿Cómo tanto esto? Porque uno dice, ¿de quién es responsabilidad? Porque mira lo que llegamos. O sea, esto es municipal, es regional, es nacional. No, es nacional. O sea, la autorización para esperar hasta este punto. Para que Arica fuera un patio trasero
cero, porque eso es lo que fue en su momento, fue del núcleo a fines de Pinochet fue esto. Bueno, además en la Fue municipalidad, acuérdate Santiago, que se llevaron hasta el agua del Santiago. florero, po. ¿Ah? En la municipalidad de Arica se llevaron hasta las ampolletas. Acuérdense que condenaron a todos los concejales. Sí. Entonces, menos uno. Siempre hay corrupción. Sí, mira, Sí, es verdad. siempre, ¿verdad? pero claro, por supuesto. Condenaron a todos los Todos concejales. sentados ahí, menos a Ulloa. todos sentados en la formalización. ¿Te ¿Cómo acuerdas? miras para Ulloa, el que era lado? campeón de Sí. maratón chileno. Sí. Ese Ya, fue el contexto. pero quiero ir al punto que Porque no estaba metido, Tienes digamos. razón. yo creo que este es un problema nacional. Lo que pasa es que estamos ahora en Arica, pero podríamos estar en San Antonio, podríamos estar en Maipú, podríamos estar en Cerrillo, podríamos estar ¿Cómo en... avanza tanto? ¿Cómo llega esto a este punto? El punto es, hoy día el sistema, efectivamente, me voy a tomar de la declaración de la señora, que me parece una declaración amable, sensata, coherente, uno podría entenderla si es que está diciendo la verdad. Efectivamente, hoy día estamos frente a un sistema que no da una oportunidad, que no da ninguna posibilidad de poder vivir de una manera distinta. No estoy preguntando desde el buenismo, estoy preguntando desde lo fáctico. O sea, hoy día una mujer con 2 niños no tiene otra alternativa que vivir en el Cerro Chuño. Pues que ser inmigrante legal como ella ahí es una alternativa mucho más plausible, pero sí hay alternativas siempre. Sí. O sea, uno... ¿Qué se hace en la práctica, Saba, José? Porque ahí dice, ella tiene, ¿no es cierto?, está sola con 3 hijos. ¿Qué se hace? Entró de manera irregular, ilegal. Lo que han dicho las autoridades hasta ahora es, tiene que irse, ¿no es cierto?, según las declaraciones además de la ministra Steinmetz, y tiene que entrar por la puerta, como corresponde. Está muy bien. ¿Cómo se hace en la práctica? O sea, tendrían que expulsarla. El tema es que hay 20 y tantos mil órdenes de expulsión, decretos de expulsión, y hay 2 problemas. ¿Cómo lo echas? Porque ¿Lo reconduces? ¿Cómo lo con reconduces? países que Porque no lo vas a dejar aceptan en la mitad del desierto, ¿no es cierto? Supongamos que la señora es dominicana o es venezolana. ¿Le va a comprar un avión? O sea, si sacamos la cuenta, ¿cuántos serían 20.000 personas echarla en avión? No hay plata para eso. Tendría que ser en barco, tendría que ser el corredor humanitario, que ya tengo entendido que 2 países dijeron que no, porque tendría que pasar por Perú, por Ecuador, por Colombia, Venezuela. Y ahí ir llegando a cada país, a Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Y además hay cerca de 300.000 personas irregulares en Chile. Ahora, el tema realmente preocupante porque la inmigración siempre es bienvenida. A Chile le falta población. A Chile le falta población, pero población legal. El tema es que con la inmigración legal no solamente vinieron costumbres distintas, sino que vinieron indeseables siguiendo a sus compatriotas. Mucho del Tren de Aragua siguió a venezolanos para seguir delinquiendo con ellos, o sea, extorsionarlo a ellos, chantajearlo a ellos, secuestrarlo a ellos, que era lo que estaban haciendo en Venezuela. Pero también se ha desparramado, por así decirlo, bandas, hemos hablado de los trinitarios dominicanos, los espartanos colombianos, el Tren de Aragua venezolano, los pulpos peruanos. Ellos se han desparramado y ya están ha habido condenados en Puerto Montt y también en Punta Arenas. Entonces, es súper preocupante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo echas? Se hace en la práctica, ¿no es cierto? Sí. Porque además hay que empadronarlos para echarlos. Claro, yo creo que estamos en esa etapa. Darinka, volvamos contigo mientras seguimos viendo ahí esas calles. ¿Qué esconderá esta toma, esta tremenda toma? Vamos contigo en vivo. Sí, estamos en esa etapa, Karen, del empadronar, de saber quiénes están adentro, quiénes la componen, de dónde vienen, no sé cuántos están acá, motivos, a qué se dedican. En fin, están en esa recolección, fíjate, de datos, que es lo importante, y por ahí también se debe empezar para después desalojar todo lo que es el Cerro Chuño. Estamos nosotros en la entrada del Cerro Chuño, ya estamos mucho más cerca, ustedes lo pueden ver en imágenes en vivo de Jimmy, para que ustedes se hagan una idea de las estructuras que son estructuras sumamente livianas. Yo les mencionaba que está un poquito un nivel arriba de los rucos, y tampoco es más que eso, es demasiado liviana la estructura. Pero estoy también acá con el delegado presidencial de Arica, Cristian, también preguntarle, porque usted también estuvo en el operativo de ayer con la ministra. Esto viene de años atrás, delegado, hay que decirlo, y también tiene muchos matices, mucho que ver, mucho que desatar en este lugar. Hay desde crimen organizado hasta mamás que no quieren irse de acá, que llegaron de otro país, en fin, algo tan simple como eso que también está dentro de lo ilegal, ¿no? Pero acá hay mucho que resolver, delegado. ¿Cómo está? Buen día. Muy buen día. Efectivamente, tú lo has mencionado. Hay mucho que resolver, pero estamos tomando todas las medidas para no tener retrocesos. Efectivamente, este es un proceso que se inició a eso del año 2011 y que se ha cometido errores de planificación o no se han contemplado ciertas áreas
que al final los procesos quedan en la mitad o sin resolver. Por lo tanto, hemos visto ya, desde lo que llevamos de gestión, 2 visitas de la ministra de Seguridad, Nina Steiner, y también ayer estuvo acá el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y con eso estamos cerrando las últimas etapas de planificación. Ya hicimos catastro, de intervención policial, de control de identidad. Hemos coordinado a todos los servicios relacionados para no cometer errores y tener todos los planes de contingencia que ameriten el desalojo, entendiendo que no queremos generar más problemas de los que ya existen. Muchachos, el delegado Cristian Sayes tiene retorno para que ustedes también le hagan sus inquietudes, pero ¿por dónde se empieza? Porque finalmente acá el tema de la reubicación de personas, hay que tener el catastro primero, son muchas personas que hay que reubicar, ¿cómo se reubica después? ¿Dónde? Porque, insisto, seguimos en una ilegalidad de terreno. Sí, a ver, lo primero que todos debemos entender es que acá la gente está de manera irregular, ¿ya? Y que también en muchos de estos hogares están pagando un arriendo. ¿Cómo pagando un arriendo? Las personas acá pagan arriendo a otras personas que ya se apropiaron de esta vivienda. Ah, estos subarriendos ilegales. Exacto. Entonces, estas bandas criminales que en algún minuto se apropiaron de esta vivienda, la están subarrendando. ¿Ya? Otros quizás no sean bandas criminales, sean personas que están subarrendando y están viviendo en otras partes, porque esto es momentáneo. Ya hemos evidenciado que hemos realizado en 2 años catastros y ha sido, por ejemplo, las personas que han estado en este último catastro no son las mismas personas que estaban antes. Entonces, lo que vamos a ver acá es que muchas personas van a tener que ir a otro lugar a arrendar un espacio más tranquilo, más seguro, porque acá lo que tenemos es contaminación. Entonces acá no son muchos los factores de la decisión de erradicarlo. Puntualmente son irregulares, las condiciones son precarias y el terreno está contaminado. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle mejores condiciones a las familias, a los niños, y los que deban ser reubicados tendrán que tener una red de apoyo. Los que tengan la posibilidad de arrendar un lugar establecido, correspondiente, con todas las reglas, y los que tengan que volver a su país de origen, lo tendrán que hacer. ¿Saben qué me da la sensación acá, muchachos? Y ya les doy espacio a ustedes. Que es gente que es como muy de paso, muy como volátil, como que va, como que viene, que no es la misma del año pasado, porque se dedican a cosas que no sabemos. Entonces, no sé, es la sensación que me da. Evidentemente hay gente que lleva años acá, pero hay otras que no, y eso también es raro, pues, Karen. Eso, lo que tú mencionas, de paso, nosotros se instalan ahí hasta que siguen, pero nos llamaba la atención lo que decía ahí el delegado. Esto, gusto saludarlo, delegado, esto de arrendar. O sea, pagarle un arriendo a quién han podido establecer quién. O sea, opera como un tema inmobiliario finalmente. O sea, pero ¿no? si es lo que hemos hablado, aquí hay un... el otro día una persona me decía, no hable de negocio, porque generalmente cuando uno habla de negocio es algo lícito. Bueno, no sé cómo decirlo entonces. pero para negocio ilícito, por Para favor. no herir sensibilidades. Sí, negocio ilícito. Pero hay una mecánica inmobiliaria criminal. Sí. Se vende, se compra, se arrienda, se estafa. cobra gasto común, se cobra por seguridad, se subarrienda, se lotea. No es simplemente, por eso que cuando la señora dice, mira, yo necesito, la necesidad no responde a la aparición de un mercado negro, básicamente, que es lo que estamos viendo. Hay gente que gana mucha plata a partir de esto, mucha plata. Esto no es solamente pobreza, sino que también tiene un lado de mucha riqueza. Siempre aparece la señora tanto, el señor tanto, que es el tesorero, que es el que vendió, que es el que revendió, que es el que arrendó, en fin. Mucha plata. Tiene una apariencia de pobreza, pero no es pobreza. Así es, así es. Bueno, primero saludarlo, muy buenos días. Y es efectivo, lo que está sucediendo ahora es que las personas por necesidad llegan a buscar un techo, un hogar y se lo están subarrendando, y eso es lo que hoy día las personas vienen por un momento que se dan cuenta que no son las condiciones que necesitan, que sus hijos tienen que estar en mejores condiciones, logran generar algunos ingresos y al final se van a lugares más seguros, con mejores condiciones. Entonces esto es muy de paso, muy momentáneo, pero es rotativo. Entonces por eso cada vez que hacemos un control o un catastro, vemos que no son las mismas personas las que estaban en el hogar cuando pasamos hace un mes atrás o hace 6 meses atrás. ¿Cuánta gente Estamos hay? entonces en un problema más grande todavía, creo yo, Karen, porque, claro, porque en el fondo son personas que muchos no son legales en este país. Entonces,
también esa rotación, me parece que no sabemos entonces de qué estamos hablando. ¿Cuántas personas? A ver, justamente ¿Sabe? las personas que están en el cuadrante, en el polígono que estamos interviniendo, son aproximadamente 3.800 personas. Ya. Sí, no, porque tampoco sabemos. Es que hicimos el catastro el día martes, ya, donde pudimos catastrar todos los hogares, que son 750 hogares en el polígono que estamos interviniendo, y ahí son aproximadamente 300. En su mayoría 3.800, 4.000 peruanos, personas. venezolanos. Sí. No, en su mayoría son venezolanos, pero hay personas de República Dominicana, Ecuador, Colombia. ¿Y qué ¿Ingresaron proporción, de manera ¿Comentan ustedes? irregular? qué proporción es el ¿Están de polígono? paso? ¿A qué se dedican? total? ¿Están de manera irregular? Eso. En total son 750 hogares. ¿Ya? Las personas cuando nos han comentado, no sé, yo hablé con una señora de Ecuador y le decía, señora, vamos a desalojar. Tiene que empezar a buscar un lugar donde poder llegar. Y me dice, sí, yo quiero regularizar mis papeles para poder salir. O sea, hay gente que quiere regresar y es donde tenemos que generar los vínculos con los países, con Ecuador, con Venezuela, para generar los espacios o la capacidad para que puedan retornar. Ahora, el crimen organizado acá, ¿qué le han dicho de eso? ¿Los propios ¿Cuánto? vecinos? Sí, Karen, El te polígono escucho. fue- Sí, no, que Sabas tiene una pregunta muy interesante Sí. en torno a lo que representa, ¿no? Este grupo. ¿Qué porcentaje del total de la toma? Buenos días, delegado. ¿Qué es el polígono que están interviniendo? Buen día. ¿Un cuarto, un octavo, la mitad? No, a ver, en lo que son viviendas del MIMBU es el 100%. Ah, perfecto. El polígono Pero no son es la las toma entera. 750 viviendas, son del Servio, que eso, este plan, esta situación partió del año 2011, Sí. de 15 años atrás, Sí. y cuando ya se decretó el problema de polimetales, se empezó un plan de erradicación. Entonces, a todas las personas que estaban acá se les dio una solución habitacional, salieron de acá Sí. y llegaron las casas vacías. Ahí llegaron justamente las personas a tomarse de los hogares. Entonces, el plan que estamos interviniendo ahora es la erradicación de estas 750 casas y de las familias que están acá, desalojarlas y erradicar este punto negro de la ciudad. Ahora- Solamente la de las viviendas sociales que estaban antiguamente. Exacto. ¿Y las van a demoler? Es parte del plan. Sí, claro, porque es Es lo que parte del plan de propicia, Manuela Dari, que Sabas. se instalen ahí. Sí. Ayer Perfecto. conversamos con el ministro de Vivienda, Karen. Ya, perfecto. ¿Qué decía? La idea es desalojarlas Claro. y demolerlas completamente y llevarse evidentemente los escombros que también están contaminados a otro lado que sea más seguro. ¿Por qué? Porque cuando, delegado, está ahí me corrige si estoy mal, cuando logran sacar a las familias de las viviendas sociales que estaban bien, que tenían que irse por motivo de salud, es ahí cuando entran y no logran demoler. Esa es la historia. Así es. Sí. A ver, fue un problema de planificación. La primera intervención, cuando se le daban soluciones a estas personas, salían, pero las casas que intentaron demoler no eran continuas en una zona. Entonces, voy a dar un ejemplo bien básico. Si en una cuadra habían 30 casas, se moría la casa 6, la casa 10, la casa 25 y la casa 30. Entonces, al tener esa dinámica, lo único que lograba que también plagas de ratones pasaran a la casa de los lados, entonces también ahí teníamos problemas de salud. Entonces no estamos dando las condiciones a los demás vecinos. Entonces no fue un plan general, fue un plan que fue a goteo y esto fracasó. Entonces ahora estamos tomando todas las medidas de tener que desalojar el 100% y empezar la demolición de un 100%. Delegado, si se tiene que ir me avisa, así que también está con agenda llena, usted me hace una señal y le damos. Karen, insisto, acá también vemos aguas servidas que están corriendo por la superficie. Hay un tema de salubridad acá que es crítico además de todo lo que ya hemos hablado finalmente. Queremos incorporar también, muchachos, a otra autoridad, pero voy con ustedes primero. Eso, oye, veíamos las imágenes ahí desde el aire, es enorme, y ahí me quedó la duda, Saba, ¿cuánto es lo que se ha catastrado de Sí, toda la cantidad? O sea, el cerro además sigue creciendo, como decía, esto va variando y es muy dinámico porque ingresa gente, ¿no es cierto?, se instalan, esto se subarrienda, pero me parece muy importante esto de sacar estas como viviendas, ¿no es cierto?, que eran las viviendas sociales, que se dejaron ahí lamentablemente, ¿no es cierto?, y que fueron las que comenzaron a arrendarse después, ¿no? Sí, muy buen avance, pero yo tengo la impresión, y por eso me interesaba El polígono. que me corrija Darinka o el delegado, porque tengo la impresión que 750 viviendas son las ocupadas ilegalmente, las que son de material sólido, por así decirlo, que eran viviendas sociales. Pero el resto... Pero el resto, ¿cuánto es? Porque hay viviendas más precarias
que se han ido multiplicando y se llenan y se llenan y se llenan. Entonces, y me parece súper bien que intervengan en este polígono, que demuelan. Ojo que, como decía ahí Darinka, los escombros también están contaminados, hay que disponer de ellos en otra parte, pero los terrenos siguen estando contaminados donde hay gente con viviendas más ligeras, por así decirlo. Entonces me gustaría saber cuánto quedaría. Este es como el corazón, ¿no es cierto? Lo que menciona, claro, donde surge el principio, digamos, de esta toma. Volvamos con la Darinka. Oye, después de toda esta intervención que ha sido ya bastante larga, ¿no es cierto? Y que ya tiene algunos resultados. Llegó el gobernador ahí, te vemos, Darinka. Vamos en vivo. Sí, incorporamos aquí al gobernador Diego Paco Mamani. Gracias por estar con nosotros. Y de hecho, tomando lo que estaban hablando ustedes, nosotros estamos en la parte de vivienda ligera, que es la parte de más abajo. Y es como que rodeara, por decirlo de alguna manera, las viviendas sólidas. Las ligeras como que rodean las sólidas. Entonces, un poco ese es el mapa que se vive acá. Delegado, le estaban preguntando ahí por el tema de las viviendas sólidas. ¿Serían solo 750 las sólidas o todo? No, es todo. Porque justamente donde en algún momento se derrumbó o se eliminó esta vivienda, ahí se volvió con material ligero. Entonces, estos 750 es todo el polígono que involucra desde el sector de camiones hasta en la última casa sólida que tenemos acá arriba. ¿Con vivienda ligera? Sí, con todo. Todo son 750 porque ya hay una zona que hay demolición y que dejaron algunos escombros que no se han puesto, no han vuelto a instalarse ahí. ¿Ya? Eso es un punto. Y quiero retomar algo que consultaron hace un momento. Habían preguntado si ya la delincuencia, cómo estaba en esta zona. Organizado. El crimen organizado. Entonces, desde que estuvo la intervención de Fiscalía con el fiscal regional Mario Carrera, y los focos se apuntaron acá y se desarticuló la banda Tren de Aragua o los brazos armados de los gallegos u otros, ya a esta parte ha bajado la intensidad del crimen organizado y justamente por desbaratar la banda. A mí también me dijeron lo mismo, muchachos, las personas que son conocedoras del lugar, periodistas, vecinos, en fin, me han dicho que esa parte fuerte del crimen organizado ha bajado mucho. Gobernador, Oye, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Eso, saludemos. Sí, Karen. No, saludemos al gobernador, justamente, que ya está contigo, y preguntarle, porque mira, acá nos llega un dato que habla de que los primeros en llegar ahí fueron los dominicanos. Se instalaron en el lugar. Después llegaron los venezolanos, colombianos, sacaron a estos dominicanos. A ver si nos puede contar ahí el gobernador, Paco, ¿qué bandas están operando al interior de este lugar ahora? ¿Cómo está, gobernador? Buen día. Sí, buenos días, Darinka, Karen, ¿cómo Hola. están? Buenos días. Mira, para la audiencia y las personas que se están conectando, que están viendo el programa, quisiera hacer un recuento histórico más o menos de cómo nace Cerro Chuño. Pero ya lo hemos. De hecho, gobernador, ¿podemos comentar el tema de, en el fondo, cómo opera acá la situación? Porque el recuento histórico también lo hemos dicho bastante ahí con los móviles y todos los reportajes. Pero vamos finalmente con lo que está pasando ahora, gobernador. Ok, entre el año 2020 y 2022, previo a la pandemia, fue un momento donde, en cierta medida en este sector, y yo creo que también en gran parte del país, empezaron a ocurrir tomas secuenciales, donde Cerro Chuño no fue ajeno a ello. Y en ese instante se empezó a complementar también con el crimen organizado, con delincuencia. Y cuando el Estado abandona un lugar, cuando no hay ánimo de querer seguir, por ejemplo, en ese entonces, seguir demoliendo y desalojando y demoliendo Cerro Chuño, cuando nadie quiere hacer el trabajo, justamente se genera esta mala práctica y se empiezan a tomar estas viviendas que son del Estado de Chile y que además están contaminadas. Y resulta que hoy día el producto de lo que ven en las imágenes es lo que está. Y hay que abordarlo, hay que trabajarlo. No podemos quedarnos de brazos cruzados y me parece que es una buena señal que hoy día se esté abordando, se esté enfrentando este problema y que alguien se haga cargo. Yo vuelvo a insistir, cuando el Estado no actúa, cuando se permiten estas malas prácticas, en cierta medida se ¿Pero da por qué el Estado no en este actúa? sector y eso no puede ser. Pero es que vamos más allá, o sea... Porque también, no hay voluntad, porque... Yo me fui de tesis hace un ratito atrás, gobernador, y dije, bueno, aquí hay dos elementos
hay dos alternativas, digamos, no existe otra más. O sea, o hay un Estado efectivamente fallido por falta de voluntad y por, no sé, y negligencia en el cumplimiento del servicio público, o hay corrupción, porque no hay otra explicación para que esto tenga tal dimensión y sea invisible, digamos, a la función pública en la zona. Entonces, o alguien está amenazado, o alguien está pagado, o alguien es un perfecto tarado, discúlpeme que se lo diga. Porque si no, no se entiende. Es demasiado grande y evidente lo que está pasando durante mucho tiempo. Tú lo dices, aquí no hubo voluntad, no hubo ganas de trabajar, aquí hubieron promesas incumplidas. Pero aquí lo importante hoy día, que lo que hoy día las autoridades estamos haciendo, es lo que nos está pidiendo la misma gente, o sea, la misma región. Toda la ciudadanía, todo el ariqueño y parinacotense nos piden que recuperemos este sector, y no solamente porque hay un abuso en el Estado de Chile, sino porque también está fuertemente contaminado todo este sector. O sea, hoy día, si me preguntas técnicamente, hoy día se están cometiendo, se están vulnerando gravemente los derechos de muchos niños que adultos permiten que ellos vivan en este sector que están contaminados con arsénico y plomo. Y bueno, y también hay un abuso del Estado. Y si las autoridades no lo enfrentan, si no se trabajan, si no hay un trabajo coordinado para poder sacar a la gente que está acá, que sus vidas están en peligro, y que además también hay un abuso del Estado, y que en un momento, muy fuertemente, el crimen organizado lo utilizó a su favor para tomarse todo este sector, cobrar arriendos, comercializar productos, abrir botillerías, choperías, prostíbulos clandestinos, incluso hasta lugares para torturar, matar y ocultar y enterrar personas. Por lo tanto, si el Estado no se hace cargo, si no hacemos lo que estamos haciendo hoy día como autoridad, pedir que esto se desaloje y se demuela, y si las autoridades de gobierno no se coordinan para poder sacar y demoler este sector, en algún momento la historia se va a repetir, y eso es lo que no puede pasar. Las personas de Arica y Parinacota quieren que las autoridades, el gobierno, recuperen Cerro Chuño para ponerlo a disposición de la comunidad. Acá perfectamente podríamos tener un parque, podríamos tener plazas, podríamos tener edificios institucionales, edificios públicos, poder recuperar la villa, lo que en alguna oportunidad fue Villa Cerro Chuño, poder recuperar todo el sector de los industriales para la comunidad. Gobernador. Cambiar este foco de inseguridad, este símbolo del abandono del Estado, este símbolo del crimen organizado, recuperarlo para toda la región, y que sea una señal correcta para las autoridades a nivel nacional, que nadie está por encima de la ley, que aquí hay que actuar, y la mejor forma de hacerlo es tomando decisiones con acciones concretas. Gobernador, se lo pregunto porque no soy de la zona, se lo pregunto de ignorante. ¿Esto puede ser público, este terreno, en el sentido de, puede haber gente acá, un parque, un centro deportivo? Lo digo por el tema de la contaminación. ¿Eso es posible? A ver, para todo tipo de problema hay mitigaciones. Y ya hay experiencia, porque Cerro Chuño no es el único lugar que está contaminado, o que ya hubo otros sectores, otros sitios acá al frente en los industriales que también estuvieron contaminados por arsénico y plomo, y se hicieron mitigaciones, planes de remediación. Y hay un trabajo técnico que está a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que hay que retirar cierta cantidad de tierra dependiendo de los estudios, pero se puede. Y se puede recuperar y se puede poner a disposición de la comunidad. Si finalmente, aquí hay que dividirlo en etapas. La primera etapa es recuperar el orden y la seguridad de Cerro Chuño, recuperar este espacio para la comunidad, y posteriormente vendrán muchas soluciones que, por supuesto, con la participación ciudadana y con la decisión de las distintas autoridades se tomará en su debido momento. Pero hoy día la prioridad es desalojar y demoler Cerro Chuño para evitar que en algún momento la historia se repita. Retomando un poco la pregunta de la Karen, se lo pregunto a ambos, autoridad. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar acá? ¿Dominicanos, colombianos, venezolanos? ¿Quiénes eran los primeros que llegaron a este lugar? No sé qué me puede responder. Yo te puedo responder, como te mencioné, desde el año 2011 que tenemos la problemática y han llegado distintas nacionalidades. Antes que tuviésemos esta ola migratoria de Venezuela, nuestra ciudad existía, o siempre ha existido, muchas personas de Perú y Bolivia que vienen a trabajar al sector agrícola, y luego muchas personas de Ecuador y Colombia.
Esos eran los que después, o los que primero se tomaron esta parte. Y como bien mencionaban, después llega una masa más fuerte, más grande de venezolanos, y eso ha sido la rotación. Hoy día, si podemos entrar a este barrio o a este sector que está tomado, vemos gente, en su gran mayoría venezolanos, pero sí siguen existiendo de la República Dominicana, de Colombia y Ecuador. Okay. ¿Qué pasa cuando se encuentran con una persona que no tiene los papeles, que no tiene los antecedentes necesarios? ¿Se enrola, se le tramita el papel, se lleva a otro lado? ¿Cómo pasa en esa situación finalmente? Porque la realidad es esa acá. A ver, lo que estamos haciendo ahora junto a la Policía de Investigaciones justamente es haciendo controles de identidad, y en el último control de identidad que se hizo acá se enrolaron 700 personas. Hoy día tenemos a 780 personas firmando todos los martes y jueves, y ese es un control para tenerlos identificados. Ellas mismas están haciendo este trámite mientras solucionan su situación migratoria para poder regresar a su país. Y esto lo vamos a poder lograr una vez que se retomen las relaciones por Cancillería con Venezuela o con Ecuador para que puedan retornar. Okay, entiendo perfecto. José Karen. Bueno, aquí Sabas quiere decirle algo. Tenemos varias preguntas ahí, sobre todo, bueno, para el gobernador, que ya está con este tema hace un buen tiempo, ¿no es cierto?, haciendo el énfasis, sobre todo también en el crimen organizado y en esta especie como de pueblo sin ley, Sabas, ¿no? Sí, mira, yo estaba recordándome y consulté aquí para hacer memoria lo que decía José. En algún momento hubo corrupción acá, ¿ya? Esta es una empresa que exportó de Suecia desechos tóxicos entre los años 84 y 89, se llamaba Boliden, porque le salía más barato que tratarlos en Suecia. Y hubo corrupción porque los exportaron hacia Chile con la falsa promesa de reciclar y extraer oro y plata de los desechos tóxicos. Entonces, ahí, inclusive hasta un convencional, Fernando Atria, en su momento fue súper criticado porque había hecho un informe en derecho para esta empresa. En favor de la empresa. En favor de la empresa, pero en un juicio. O sea, pero él no fue, explicó que no estaba tomando partido con la empresa, sino que hizo un informe sobre la legislación chilena porque había una demanda internacional contra Boliden, producto de gente. Y eso es lo que nos estaba buscando yo. Gente chilena. Murieron 90 personas en su momento. Y porque además el plomo y el arsénico lo dejaron sin tapar, lo dejaron en el descampado nomás. Y ahí mismo después hacen las poblaciones sociales. O sea, en su momento, originalmente hubo corrupción. Ahora, el tema del crimen organizado, es verdad lo que dice el delegado, que hubo una intervención muy exitosa de la PDI con la Fiscalía Regional de Arica, y lo que hablábamos de los gallegos, esta facción del Tren de Aragua, y condenaron a más de 35 personas. Pero hay gente que ahora reclama que no se ha extirpado totalmente el crimen organizado, porque hay prostíbulo, como dice el gobernador ahora, hay prostíbulo, yo creo que puede haber trata de personas para fines de explotación sexual, hay ventas ilegales y sobre todo hay niños permanentemente expuestos al daño, porque sigue tóxico el plomo y el arsénico y el mercurio. Entonces yo creo que es una buena noticia que se produzca de una vez por todas este desalojo. Sí, bueno, sumando ahí a lo que decía recién Darinka Sabas, yo le preguntaba hace un ratito al gobernador por las bandas que están operando, que estarían operando al interior. Lograron desarticular, ¿no? Entiendo algunas, pero la verdad es que la situación todavía es compleja. Hablamos de como pueblo sin ley, los delitos asociados a estas bandas, ¿no es cierto? El nivel de crueldad también, de ensañamiento con el que actúan. ¿Y cuánto puede demorar todo este proceso? Sí, a ver, hay casos muy importantes de mencionar porque las policías años anteriores han tenido mucho éxito en conjunto con la Fiscalía Regional de poder perseguir, atrapar y también condenar a las bandas, ¿vale? El Tren de Aragua, los gallegos. Si bien hoy día, dentro de la información y del radar de estas bandas que alguna vez estuvieron acá en Cerro Chuño, todavía no hay señales o alertas que estén aún, pero ojo, el delito y estas bandas no dan tregua. O sea, ellos a propósito se sumergen, delinquen cosas menores para tomar fuerza y volver. Por lo tanto, esto es lo mismo que un negocio. Cuando
un negocio se traslada o cae, llega a la competencia y se instala. Finalmente, con las bandas criminales y el crimen organizado funcionan de la misma manera. Por lo tanto, hoy día nosotros no podemos darles tregua. Hoy día hay que hacerse cargo. Y hoy día lo que se está haciendo en este sector y lo que se viene, consideramos que es la señal correcta y hay que trabajar. Y aquí hay transversalidad y unanimidad de las autoridades. Aquí no hay ninguna autoridad que esté en contra de recuperar este espacio y ponerlo a disposición de la comunidad. ¿Saben plazos, gobernador? Yo sé que es difícil, ¿ah? Porque ayer también lo preguntamos, Karen, José, los plazos. Porque estamos en esta primera etapa. ¿Cuándo se espera que se pueda desalojar esto y después demoler? ¿O todavía no se sabe? A ver, dentro de las reuniones que uno ha estado participando como gobernador, por supuesto, y escuchando al equipo técnico, en este caso los servicios públicos, hoy día los plazos los tiene definidos correctamente y lo está dirigiendo la delegación presidencial. Lo que puedo sí informar es que se van a hacer por etapas, por polígonos. No se va a hacer todo de la noche a la mañana, sino que se van a hacer por polígonos en la manera más correcta, más secuencial, porque queremos que esto sea un éxito. Todos estamos trabajando para que esto sea un éxito y enfrentar diversas situaciones, problemas que se puedan ir generando para que sea eficaz todas las medidas que se están desarrollando. Delegado, plazos, ¿se puede hablar de plazos o no? A ver, vamos a hacer una intervención lo más pronto posible, de carácter reservado, la fecha exacta, pero una vez que iniciemos esto no tiene retorno. Esto es, se inicia y se termina el plan de erradicación de esta zona que no puede aguantar más. Primero se le avisa a la familia. Hay todo un proceso, sí, claro que sí. Porque acá lo que vamos a hacer es, ya les estamos informando a la familia, porque ellos tienen sus bienes. Son familias que tienen su cama, su refrigerador, sus bienes. Entonces nosotros los invitamos a que saquen sus cosas con tiempo, con cuidado, para que puedan resguardar sus bienes. Nosotros tenemos que hacer todo este proceso con el debido cuidado de publicar, de notificar y hacer un acompañamiento en esta salida lo más sana posible, lo más tranquilo posible, y luego ya con la certeza que no hay nadie habitando, vamos a entrar a demoler. Ahora, conversábamos también con el ministro que el plan que tiene él es también de reubicación. Es complejo reubicar a todas estas familias. También le consulté al ministro por el tema de viviendas sociales, porque muchos habló en otras tomas de saltarse la fila, a lo que él respondió que es algo que se tiene que ir evaluando. Es algo que se tiene que ir evaluando, es algo que se tienen que ir entregando, por ejemplo, subsidios de arriendo. Eso también lo han conversado ustedes, ¿no? Sí. A ver, voy a ser súper concreto en esta respuesta. Las personas que califiquen, que sean chilenas, que tengan todos sus papeles al día y puedan entrar, que califiquen para poder tener algún subsidio de arriendo, lógicamente van a entrar. Pero acá tenemos el fuerte, que son personas irregulares, que no van a tener este beneficio. Por lo tanto, acá lo que estamos haciendo es invitando a las personas a que salgan de acá. Como les mencioné al comienzo, estas personas están pagando un arriendo. Por lo tanto, como están generando ingresos también, van a tener que ir a buscar un lugar que sea regular, o que sea regularizado, que sea en mejores condiciones, que no tenga contaminación y puedan darle también un mejor estándar de vida a sus hijos. Es claro que tienen unas medidas precarias quizás de ingreso, pero es lo primero, que puedan salir de buena manera y que puedan buscar un lugar que cumpla con todo el estándar para poder vivir y poder darle seguridad y tranquilidad a sus familias. Y las personas que tengan un problema social muy grande, que veamos que son muchos niños, vamos a habilitar una suerte de albergue momentáneo para que puedan tener alguna red de apoyo que les dé sustento o vivienda por un tiempo, o también puedan salir del país voluntariamente. Muchachos, creo que me están hablando, lo escucho muy bajito. Sí, tenemos muchas preguntas, Dari, ahí, ¿no es cierto?, para el delegado y ahora para el gobernador también. Si hubo detenciones ayer en medio de este empadronamiento, lo otro es saber dónde van a botar estos desechos que siguen siendo tóxicos. O sea, esa basura que está ahí está contaminada también. Y lo otro es, porque nos ha tocado en otras tomas ver que muchas veces las empresas, hay distribuidoras de electricidad, ponen transformadores
alude, ¿no es cierto?, a que si no los pusieran, se le corta la luz ahí a la gente que está en otros lugares, que sí tiene este abastecimiento y que paga su cuenta, pero en este caso parece que no hay luz, no hay agua, no hay nada. Esas preguntas hay para el gobernador entonces. ¿Qué va a pasar con los desechos? Si hubo detenidos ayer en este operativo, este empadronamiento, ¿y qué pasa ahí con los servicios básicos? A ver, dentro del trabajo que está realizando Policía de Investigaciones, que creo que ellos son los más ad hoc para poder responder todas las preguntas técnicas y detalladas, lo que puedo decir es que ellos siguen realizando su trabajo. En cada intervención siempre están ingresando personas irregulares al sistema AVIS, siguen haciendo las denuncias a aquellos que ingresaron de manera irregular. Ese trabajo lo siguen realizando. Hay que entender también que Cerro Chuño es un sector de paz, un sector de dormitorio. No hay personas, la mayoría no es que se radique y haga familia y se quede. Van rotando por distintos puntos. Respecto a los materiales peligrosos, todos los desechos que se realicen, como lo dije anteriormente, hay planes de mitigación. Todo esto viene considerado y de acuerdo a las palabras del ministro de Vivienda y Urbanismo, también con las autoridades regionales, secretario regional ministerial del MIMBU, ellos ya están trabajando, ya tienen más bien un plan de cómo abordar este problema. Y para aquello, efectivamente, hay que retirar escombros. Este rescombro se retira en sacas con vehículos que van hacia un lugar especial para poder, digamos, almacenarlo, enterrarlo. Ellos tienen clarísima porque ya hay experiencia. Recuerden que entre el 2017 y el 2020 ya se demolieron alrededor de 173 casas, del cual, como ustedes muy bien lo saben, entre el 2021 y el 2000, ya hasta la fecha no se ha demolido ninguna. O sea, ya hay experiencia de aquello. Pero aquí hay algo importante, que esto se va a hacer sí o sí. O sea, Cerro Chuño se tiene que demoler, y ayer yo también fui muy enfático en decirlo a la autoridad, al ministro y a todos los que estaban presentes en las reuniones de coordinación, porque aquí no podemos permitir que llegue alguna banda, llegue algún delincuente con una pistola y empiece nuevamente a levantar, empiece a cobrar los arriendos, empiece a levantar los negocios. Eso no lo podemos permitir. Y aparte que también aquí invitar a las familias responsables que tienen hijos. Este sector está contaminado. Aquí hay plomo y arsénico que después, con el pasar de los años, les puede generar cáncer u otras enfermedades. Por lo tanto, sean responsables y trasladen a sus familias, si realmente las quieren, a sectores más seguros de la ciudad, porque esto se va a desalojar. Evidentemente, como lo dijo el delegado, a las personas que tienen grandes problemas sociales, hay una institución, hay un Estado de Chile que tiene sus herramientas, tiene sus programas, tiene fondos sociales para poder apoyarlos. Pero aquí hay que hacer un esfuerzo de todos. Aquí no podemos permitir que nadie esté por encima de la ley, no podemos permitir que las bandas criminales se vuelvan a reactivar, y bajo ningún motivo podemos permitir malas prácticas, porque es una pésima señal, no solamente para Arica y Parinacota, es una pésima señal permitir malas prácticas para todo el país. Por lo tanto, hay que actuar. Gobernador, muy amable por estar con nosotros. Nosotros ya despedimos esta conversación, esta entrevista. Delegado también, gracias por estar con nosotros. Y nos reencontramos en la próxima etapa, cuando desalojen, cuando saquen las casas, en fin, todo. Nos reencontramos para seguir actualizando esta información. Muy amable ambos por estar acá con nosotros. Muchachos, voy con ustedes. Muchas gracias, Dari. Gracias ahí al delegado, al gobernador. Claro, estuvo ayer justamente la ministra Steiner ahí en el lugar. Estuvo el ministro de Vivienda también ahí. Uno dice, claro, quedaron ellos con la sensación de que tienen que cumplirse todos estos compromisos. Yo me imagino que hay ahí, ¿no es cierto?, un cronograma, y que esta es la primera etapa, ¿no? Sí, sobre todo que el ministro ha estado bastante activo en temas de las tomas, y ha tenido algunas polémicas con otras autoridades porque ha hecho recortes, precisamente porque dijo que tenía que reconstruir lo dañado con los incendios en el Biobío, y preocuparse de varias tomas. Entre ellas también redujo, no sé si se enteraron de eso, que estaba reduciendo la cantidad de hectáreas o de metros a expropiar en San Antonio para tener más recursos. Mira. Entonces, me parece que si ese es el enfoque,
el ministro de Vivienda ha dicho en todos los tonos, y la otra vez cuando nos conectamos por Zoom hace un par de semanas, dijo que conocía muy bien a la ministra Steiner, porque desde cuando ella estaba de fiscal adjunta en Arica, Parinacota precisamente, y que tenían un plan para ligar, lo cual me parece súper bien, ligar, relacionar la toma con el combate al crimen que está en las tomas. Ojalá y entre ellos, ojalá los inmobiliarios que habla José. Lo ponga en práctica. Sí.